La sanidad lleva siendo un tema preocupante varios meses, aunque estos 2 últimos días ha resurgido y está ocupando portadas. La portavoz del Gobierno ha tenido que pedir disculpas por las declaraciones del martes, en las que comunicaba que, como parte de la solución a esas listas de espera, los médicos deberían mostrar todos los huecos libres de su agenda, algo que no ha sentado nada bien al sector, que soporta un 15% más de saturación. El asunto se ha tratado hoy en el Pleno, en las Cortes de Aragón, y Santiago Morón, portavoz de Vox, ha apelado al presidente Lambán en su intervención. Tenemos con nosotros hoy a Santiago Morón, aquí en Es Radio Aragón. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ha quedado el asunto de sanidad tras el debate en las Cortes? Pues mira, siguiendo un poco la introducción que has hecho, la verdad es que a nosotros lo que nos ha preocupado bastante de la contestación del presidente es que no solo no ha dado ningún dato ni se ha comprometido presupuestariamente, que era lo que nosotros queríamos en la pregunta, ¿no? Es decir, no solamente no se ha comprometido presupuestariamente, sino que además, a raíz de las declaraciones de la consejera de Presidencia, lo que ha quedado evidente es que el Gobierno de Aragón tiene un gran desconocimiento de la situación que se vive en los centros de salud. Porque claro, hace 48 horas, no vayamos a olvidar este dato, es decir, hace 48 horas la consejera de Presidencia, es decir, la responsable de funcionamiento de los servicios públicos de Aragón, no era consciente de que las listas de espera de los centros de salud de atención primaria están saturadas. Y pensaba pues es que no se utilizaban bien los huecos que había, es decir, que por eso se generaba una lista de espera. Cuando la realidad es que están los servicios saturados y están los profesionales al límite y al final pues acaba dando una calidad asistencial cada vez más deficitaria, ¿no? Es decir, por lo tanto, lo preocupante ya no es solo que haya un compromiso por parte del Gobierno de Aragón a futuro, es que desconocen lo que está ocurriendo en la sanidad de Aragón. Sí, una calidad deficiente que hace unos días comentábamos la dimisión de una médico en Barbastro, o sea que realmente la gestión del Gobierno en temas de sanidad no pueden mirar para otro lado, decir que publiquen los horarios, ¿no?, de los médicos y tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Desde luego, primero conocer el problema, que parece ser, como nos comentabas, que no están al tanto, y después tener una gestión más eficaz, que desde luego no está resultando. No tienen ningún interés y además tampoco tienen un plan para mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales, para evitar la fuga de profesionales, porque al final eso es muy importante. Es decir, tenemos que intentar que los profesionales, sobre todo los que se formen aquí en Aragón, no se vayan a otras comunidades o al extranjero, y si no somos capaces de lograr esto, pues esta situación se va a ir replicando con el paso de los años. En las Cortes cambiando de tema, pero no se ha aprobado una propuesta de Vox en la que solicitabais un informe que explique el grado de ejecución y de cumplimiento de las iniciativas que se van aprobando en los plenos. ¿Qué pretendía el partido con esta propuesta? Pues fundamentalmente poner en valor un poco el trabajo que se realiza en las Cortes, ¿no? Y de alguna manera que ese trabajo sea útil también a los ciudadanos, porque los grupos, especialmente los grupos de la oposición, realizamos muchísimas proposiciones no de ley, es decir, iniciativas de impulso al Gobierno, muchas de las cuales, pues al final, incluso las que nosotros presentamos, algunas al menos, pues son aprobadas, pero luego comprobamos que esas proposiciones de ley pues muchas veces no tienen un seguimiento y por supuesto un cumplimiento en el corto o medio plazo, ¿no? Es decir, hay muchas proposiciones de ley que se han aprobado y que se quedan ahí durmiendo el sueño de los justos. Realmente lo que nosotros pretendíamos con esta medida impulsar era que el Gobierno de Aragón tuviera que hacer un informe al comienzo de cada periodo de sesiones, indicando pues el estado en el que se encontraban estas proposiciones no de ley o mociones que estuviesen aprobadas, para dar más transparencia también a la labor y al seguimiento de esa actividad parlamentaria, y de esa forma pues que los ciudadanos también pudiesen estar informados de en qué medida pues iba caminando la actividad parlamentaria. Claro. La verdad es que hay un gran desconocimiento del trabajo que se realiza en las Cortes por parte de los ciudadanos, pero además cuando intentan averiguar algo y ven que hay propuestas aprobadas y tal, pues se piensan que se van a cumplir y en muchos casos pues no se cumplen, y tampoco hay una respuesta por parte del Gobierno ni un seguimiento de estas iniciativas, ¿no? Por lo tanto, pretendíamos mejorar este aspecto, pero no han creído en este momento aconsejable la mayor parte de los grupos que se hiciera esta reforma.
Bueno, bien, pues nosotros intentaremos, no obstante, en el futuro, pues poder implementar ese tipo de medidas que van fundamentalmente en esa dirección. Si por un lado, mejorar la transparencia de la actuación del gobierno y también la utilidad del propio trabajo parlamentario de los grupos. Al servicio de los ciudadanos, claro, que el ciudadano tiene que conocerlo. Que para eso nos pagan el sueldo, para que hagamos algo y que sea útil. Otro asunto importante y que además sí que preocupa y mucho a los ciudadanos es, bueno, la subida del coste de la vida en general, de la energía, de los combustibles, de los precios de los alimentos. Aragón ya hemos visto que es una de las comunidades con mayor presión fiscal y bueno, ahora parece que la propuesta de una bajada de impuestos está sobre la mesa y que Lambán no dice que no. Sin embargo, muchas de las cosas que surgen en contra de esa bajada de impuestos es el grave deterioro de los servicios públicos que puede llevar. ¿Cuáles son las propuestas de Vox en esta materia fiscal? Bueno, pues nosotros, en primer lugar, en base a la extraordinaria recaudación que ha supuesto, sobre todo, el IVA, es decir, que el Estado, las administraciones tienen en este momento dinero, pues veíamos posible dinamizar la economía y mejorar la economía de las familias, reduciendo, pues como bien has comentado, los impuestos y las tasas, ¿no? Sí. Y esto condicionado con otros aspectos que ahora mismo te comentaré. Pero mira, nosotros en concreto lo que pretendíamos era, hasta que pudiera ser posible, eliminar definitivamente el tramo autonómico del IRPF, que es nuestro objetivo final, pues lo que pretendíamos era deflactar el IRPF en sus 4 primeros tramos autonómicos en los términos de los incrementos del índice del coste salarial, ¿vale? Sobre todo los 2 primeros trimestres de este año. Queríamos bonificar en todos los grados el impuesto, al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, bonificar la cuota del impuesto de transmisiones patrimoniales, también del 100% para la compra de vivienda habitual, cuyo precio fuese inferior a 300.000 euros, y una reducción en el tipo general del 1,5 al 0,5 del impuesto de actos jurídicos documentados, bonificar al 100% el impuesto de patrimonio y reducir las tasas al 50% mientras la inflación subyacente fuera superior al 3%. Sí. A ver, todas estas medidas, que son datos pues muy técnicos, aunque la mayor parte de los oyentes seguro están ya familiarizados con estos temas, realmente suponen una reducción de los ingresos de los tributos que recoge el gobierno de Aragón, que recoge la administración, con el cual poder mantener los servicios públicos. Por lo tanto, nosotros implementábamos también una serie de medidas para que todas estas reducciones se efectuaran contra una reducción en unas partidas de gasto político improductivo. Es decir, habría que detectar aquellas duplicidades que había dentro del presupuesto, fusionar consejerías y direcciones generales, revisar esos 35 millones de subvenciones que hay nominativas y también pues mejorar la eficiencia de algunos organismos autonómicos, claro, que suponen 2.600 millones del presupuesto y de empresas, entidades, de fundaciones, consorcios, observatorios, que son otros 600 millones. Es decir, que no todos son servicios públicos de carácter social, como es la sanidad, la educación o los servicios sociales, sino que hay otros muchos más frentes dentro del presupuesto. Y nosotros entendemos que hay que aligerar parte de esa sí, que se puede reducir maraña, el gasto, ¿no? Claro, se puede reducir el gasto de la administración que no es productivo. En cosas improductivas que no son ni la sanidad ni la educación, sino que la administración pública tiene muchísimos otros gastos que se podrían revisar sin tener que tocar ni quitar presupuesto a sanidad y a educación, ¿no? Podríamos resumirlo así. Así es. Bueno, pues Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, muchas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo, buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.